Estimados amigos, un gusto muy grande estar una vez más con ustedes en este canal de YouTube que pretende ser siempre un ida y vuelta en cuanto a sus opiniones, sus críticas, sus comentarios y lo que nosotros podemos llegar a contarles, en muchos casos a pedido de ustedes mismos, que esto es lo que le da un toque, no digo diferente, porque nada está, ya está todo inventado en realidad, pero que sirve para que podamos interactuar, como decía recién. Desde ya, si te gustan estos comentarios, no te olvides no solamente darle un me gusta, no te olvides de suscribirte, sino también, si tenés ganas de opinar, de criticar, de comentar o lo que sea, decir de dónde nos escribís para tener una idea también de cómo es nuestro mapa de amigos. Se han cumplido 40 años del campeonato mundial logrado en Campeones de Italia, muy al norte de Italia, justamente cerca de Suiza, de Ubi Sacco, un boxeador diferente con una trágica historia de vida. Seguramente los que han estado ligados al boxeo en los últimos años, han pasado ya 40, ¿no? Tienen bien presente la figura de Ubi Sacco. Su padre, Ubaldo, fue un muy buen boxeador de los años 50. Llegó a disputar el título argentino, no se le dio, en una época en donde estaban por allí nada más ni nada menos que, entre otros, Eduardo Lauce y Andrés Celpa. Ubi nació en la capital federal, pero siempre fue marplatense por adopción, por gusto, por tradición y por linaje, porque su papá estaba por pelear en el Luna Park. Y entonces viajó a Buenos Aires con su esposa, doña Hilda, y de esa manera Ubi nació en la capital. Pero fue solamente eso, porque luego se crió en Mar del Plata, ciudad a la que no solamente representaba y representó, sino que también quería mucho. No era una época fácil en ninguna categoría aquellos años 80. El Unapar estaba de alguna manera en su esplendor. Ya habían pasado Monzón, Loche, a caballo, pero se venía Sergio Víctor Palma, Gustavo Vallas, Juan Domingo Martillo Roldán, Saldaño llenaba el estadio, Santos Benigno Laciar, y entre esa camada de figuras aparece Ubisaco, categoría Welter Junior. Peleó con Hugo Sergio Cuartapelle, peleó con Hugo Luero, Popeye, un tremendo peleador de la ciudad de La Plata, y peleó también con Lorenzo García, el de San Pedro, un boxeador muy difícil que hasta le ganó a Ubi en peleas que llenaban el Unapar, porque eran estilos diferentes, sobre todo el de Lorenzo García y el de Ubi. ¿Y cuál era el estilo de Ubi? Era ante todo un boxeador clásico, no tenía pegada, tenía elegancia, estaba bien enseñado, manejaba muy bien los directos, siempre estaba su guardia bien armada, bien perfilado, caminaba muy bien el ring, trabajaba muy bien por adentro con golpes ascendentes, con ganchos al cuerpo, sabía moverse y no le rehuía para nada al castigo. Se prendía fuera como fuese. Bueno, si usted no lo vio dirá, pero entonces si era tan bueno, ¿por qué no llegó a más? Al margen de ser campeón mundial, que ya es mucho, porque era su peor enemigo. No le gustaba entrenar, era un rebelde sin causa, y de esa manera él sentía que con entrenar un tiempo y nada más le alcanzaba y le sobraba. Después la realidad le dijo que no, porque además, ya desde chico, tuvo problemas con las drogas, con el alcohol, era pendenciero, tuvo problemas con la policía, no por por haber robado, sino porque era peleador. Él cuenta, me contó a mí, yo le hice muchas notas para la revista El Gráfico, que alguna vez se peleó con un policía y en un boliche, y a la salida lo agarraron entre dos o tres y le dieron una tremenda paliza. Todo eso creó en él una especie de resentimiento por ese lado.
El boxeo, por supuesto, que lo ayudó mucho, porque lo convirtió en una figura. Y de esas peleas que yo he estado mencionando, más alguna que hizo en los Estados Unidos, en Atlantic City, fue acercándose al campeonato del mundo. Lorenzo García, su gran rival, tuvo la misma chance con Johnny Banfos en Atlantic City. Yo estuve en esa pelea, pero terminó perdiendo por puntos porque su estilo no solamente no era comercial, aunque muchos lo querían mucho en el Luna Park, sino porque era elusivo, no se plantaba, entonces para las tarjetas de los jurados eso no servía. El asunto es que perdió por puntos. Banfos pierde con Jim Hatcher, el perro loco, y Lecture, que tenía sólidos contactos con Bob Arum, con Bruno Sabatini, que tenía una influencia muy especial en el mundo del boxeo y que además tenía un Ubisaco que era muy buen boxeador y que estaba bien clasificado, logra la chance frente a Jim Hatcher. La primera, después de varias postergaciones, se hace en Fort Worth y en un fallo muy discutido, muy discutible, un jurado lo vio ganador a Ubi, termina ganando Jim Hatcher. Por supuesto, Lecture eran otros tiempos, ahora también se puede hacer, pero muchas veces tenía que ver el poder y el peso del manager. Lecture hizo gestiones ante la Asociación Mundial del Boxeo, la pelea había sido muy pareja, ameritaba una segunda edición y finalmente se hizo en el año 1985, 21 de julio en Campeones de Italia, esto ya lo dije, ¿no? Bien al norte, cerca de Suiza, hace 40 años. Para esa pelea Ubi estuvo bien entrenado, pero ya tenía conflictos con Tito Lecture. Le gustaba tomar cerveza. Yo no sé cuánto tomaba de cerveza antes y después de los entrenamientos o cuánto era lo que él mismo alimentaba lo que se convirtió en una leyenda urbana, que se entrenaba tomando cerveza. Por supuesto que lo he visto entrenar muchas veces, pero no recuerdo el detalle, lo recordaría. Para las notas era espectacular porque eh, tenía muy buenas respuestas, era, ya dije, bastante sardónico, bastante irónico, y siempre teníamos como discusiones amistosas entre periodista y boxeador. Cuando le tocó la segunda pelea con Jim Hatcher, él ya tuvo también mayor cantidad de días y de tiempos para entrenar. Iba ganando ampliamente la pelea, Hatcher estaba muy lastimado. El comentarista, si ustedes buscan en YouTube lo van a encontrar, estaba de comentarista Sugar Ray Leonard, que habló muy bien de su estilo, además le encantó ese estilo clásico, como a Monzón le gustaba mucho ese estilo, al Luna Park también, a la gente del Luna. Lo dominó, le pegó por todos lados, lo cortó, lo lastimó, pero el árbitro, el mexicano Ángel Magaña, no quería pararla. Llama al médico, el referí, el médico sube, dice que no puede seguir peleando. Ubisaco le pedía por favor al médico que parara la pelea, porque eran a 15 rounds y ya estaba empezando a cansarse. Entonces Ubi también tenía miedo que todavía a ver si pasaba algo. El médico dijo que no y el referí dijo que sí, una cosa bastante insólita. Pero duró poco porque Saco siguió pegando tanto que en ese mismo asalto, el noveno, Magaña se vio obligado a parar la pelea y a proclamar la victoria de Ubi, que cayó de rodillas al ring agradeciéndole a Dios todo lo que le daba en ese momento. Estaba casado, estaba muy bien, era campeón del mundo, había logrado cumplir su sueño, era querido por la gente, era un muy buen boxeador como quedó dicho, tenía un gran futuro por delante, pero, como en algunas historias, siempre hay un pero. La vida privada de él no era la ideal. Ya mencioné la cerveza, habría que mencionar otras cosas. Entonces ese consumo le alteraba la vida, lo sacaba del gimnasio, lo llevaba por otros andariveles, llegaba a las peleas con lo justo, regalaba salud porque no tenía una vida sana, y entonces ese boxeador espléndido, ese hombre bien formado físicamente, tenía un lindo físico, ese boxeador
que podía ser aguerrido y podía ser estilista, ese tipo carismático. No duró mucho como campeón porque en la primera defensa frente a Patricio Oliva terminó perdiendo por su falta de entrenamiento. En la revista El Gráfico hice muchas notas con él. Recuerdo que llegaba a Mar del Plata sin avisar, porque a él no había que avisarle, había que encontrarlo. Y cada vez que nos encontrábamos, a veces en un pool a la noche, a veces en algún bar, había que rastrearlo, preguntar por un lado, por el otro, nadie sabía dónde estaba. Siempre decía lo mismo: ¿qué haces aquí? ¿Qué decís? ¿Que venís a hacerme una nota? Sí, no, nota no quiero. Y después terminábamos cenando, porque era un tipo muy agradable, muy simpático, pero lamentablemente tuvo un costado oscuro que terminó destruyéndolo. Murió a los 41 años. Y como boxeador podría haber llegado a mucho más, pero él fue su principal enemigo. Así que lo recordamos a Ubisaco, ya lo hemos hecho otras veces. Seguramente más de uno de ustedes va a traer a esta mesa imaginaria de nuestro canal algún recuerdo, alguna anécdota, alguna vivencia con ese campeón que tuvimos, esplendoroso, canchero, buen boxeador, inteligente. Preferimos quedarnos con ese recuerdo, con un boxeador clásico que llenaba los ojos, que daba grandes espectáculos, pero que no supo vencer al peor enemigo que se le puso enfrente. Y ese enemigo se llamaba justamente Ubisaco.